Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Lorenzo. Y desde hace meses cargo con algo que no sé si de verdad pasó como lo recuerdo o si la soledad terminó jugando conmigo. Vivo en Oaxaca, en una casa vieja de paredes gruesas y patio húmedo, donde pasé más de 30 años junto a mi esposa Concepción. Ella murió de repente, una madrugada de noviembre, por un paro cardíaco que no dio tiempo ni de llamar a una ambulancia. Desde entonces, la casa nunca volvió a sentirse igual para mí. Los primeros días después del entierro fueron raros, pero normales dentro del dolor. La gente iba y venía, llevaban comida, rezaban rosarios y hablaban bajito como si cualquier ruido pudiera romper algo delicado. Cuando todos dejaron de aparecer, el silencio empezó a quedarse pegado en las paredes. Yo seguía haciendo exactamente las mismas cosas de siempre. Me levantaba temprano, barría el patio, preparaba café y me sentaba frente al comedor mirando la mecedora donde Concepción tejía todas las tardes sin falta desde hacía años. Nunca quise mover sus cosas. La mecedora seguía junto a la ventana, con el tejido color crema colgando del respaldo y las agujas atravesadas como si fuera a regresar en cualquier momento. Su chal todavía estaba doblado sobre el brazo del sillón. Incluso seguí dejando una taza extra sobre la mesa durante varias semanas, más por costumbre que por otra cosa. Mis hijos insistieron en que debía cambiar la casa, pintar o regalar algunas cosas, pero yo sentía que tocar algo era aceptar completamente que ella ya no estaba. Las noches eran lo peor. La madera crujía con el frío y el viento hacía sonar las láminas del patio trasero. Muchas veces despertaba creyendo escuchar pasos suaves en el comedor, como los de Concepción cuando iba por agua de madrugada. Una noche me levanté pensando que había dejado abierta la puerta de la cocina. Cuando pasé frente a la vitrina del comedor, vi algo reflejado en el vidrio. Era apenas una sombra, la forma de una mujer sentada, inmóvil, justo donde estaba la mecedora. No volteé enseguida. Sentí primero un escalofrío pesado recorriéndome la espalda. Cuando por fin giré la cabeza, la silla estaba quieta y completamente vacía. Me quedé parado varios segundos, tratando de convencerme de que el cansancio me estaba afectando. Esa noche ya no pude dormir. Me senté en el patio hasta que amaneció, escuchando perros ladrar a lo lejos y el ruido lejano de los camiones que empezaban a pasar por la carretera. Aún así, no dejaba de pensar en aquella silueta reflejada detrás de mí. Con el paso de los días, aquello empezó a repetirse. Nunca la veía directamente. Siempre aparecía de reojo, reflejada en algún vidrio o en la pantalla apagada del televisor. A veces parecía mover apenas la cabeza, como si quisiera señalar algo detrás de mí. Yo intentaba ignorarlo, aunque empecé a evitar pasar solo por el comedor cuando anochecía. Lo más extraño era que cada vez que aparecía aquella silueta, la mecedora tenía un movimiento suave, casi imperceptible, aunque no hubiera viento dentro de la casa. Después de varias semanas, empecé a notar un patrón que al principio quise tomar como coincidencia. La silueta aparecía siempre cerca del mismo lugar del comedor, reflejada en la vitrina antigua donde Concepción guardaba platos y copas que casi nunca usábamos. Cada vez que alcanzaba a verla, sentía que miraba hacia el aparador de madera que estaba pegado a la pared del fondo. Era un mueble viejo, lleno de cajones donde guardábamos papeles, recibos y cosas acumuladas durante años. Nunca me había interesado revisar nada ahí dentro. Una noche de lluvia, el ruido de la mecedora me despertó de golpe. No era el rechinido leve que había escuchado otras veces. Aquello sonaba constante, lento,
como si alguien estuviera balanceándose con paciencia en medio del comedor oscuro. Me quedé acostado varios minutos tratando de reunir valor para levantarme. Cuando por fin salí del cuarto, vi la silla moviéndose sola, apenas unos centímetros hacia adelante y hacia atrás. Sentí la garganta seca. Entonces miré la vitrina y ahí estaba otra vez la silueta de Concepción reflejada en el vidrio. Aquella vez no desapareció enseguida. Permaneció inmóvil unos segundos mientras yo seguía paralizado cerca de la puerta. Después levantó lentamente un brazo y señaló directamente el aparador. El movimiento fue pequeño, pero clarísimo. Cuando di un paso hacia adelante, el reflejo se borró como si alguien hubiera apagado una luz. La mecedora dejó de moverse al mismo tiempo. Me acerqué al mueble con las piernas temblando y empecé a abrir los cajones uno por uno, encontrando solamente papeles viejos, fotografías y recibos amarillentos por la humedad. En el último cajón descubrí un doble fondo que nunca había notado. La madera estaba ligeramente levantada de una esquina. Metí los dedos y saqué un sobre grueso cubierto de polvo. Tenía mi nombre escrito con la letra de Concepción. Reconocí inmediatamente la forma en que hacía las letras inclinadas hacia la derecha. Me senté en el comedor sin atreverme a abrirlo durante varios minutos. Sentía un miedo extraño, diferente al de ver aquella silueta. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo que llevaba demasiado tiempo escondido. La carta estaba escrita en varias hojas dobladas cuidadosamente. Concepción explicaba que había intentado contarme la verdad muchas veces, pero nunca encontró el valor suficiente. Hablaba de su hermana menor, Aurelia, con quien dejó de hablar años atrás, después de una pelea relacionada con unos terrenos heredados por sus padres. Yo sabía que estaban distanciadas, pero siempre pensé que era por orgullo. En aquellas páginas confesaba que algunos documentos importantes nunca fueron firmados correctamente y que Aurelia terminó perdiendo parte de lo que legalmente le pertenecía. Mientras leía, sentí una presión horrible en el pecho. Concepción decía que había guardado aquellos papeles esperando arreglar todo antes de morir, pero el tiempo se le había acabado. También escribió que no soportaba la idea de irse dejando aquella deuda pendiente. La última hoja terminaba pidiéndome que buscara a Aurelia y entregara unos documentos guardados en una carpeta escondida detrás del mismo cajón. Cuando levanté la vista, la mecedora seguía balanceándose lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella hacía apenas unos segundos. No dormí nada aquella noche. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé sentado mirando la mecedora hasta que amaneció. El movimiento se había detenido, pero el ambiente dentro de la casa seguía sintiéndose raro, pesado, como cuando una tormenta está por caer, aunque el cielo todavía se vea despejado. A primera hora busqué detrás del cajón y encontré una carpeta envuelta en plástico. Dentro venían escrituras, copias de actas y varios documentos con anotaciones hechas por Concepción en tinta roja y letras apresuradas. Pasé buena parte del día leyendo todo. Descubrí que Aurelia había firmado unos papeles creyendo que solo autorizaba trámites simples relacionados con la herencia de sus padres. En realidad, terminó cediendo derechos sobre un terreno grande en las afueras del pueblo. Concepción había participado en aquello junto con un abogado conocido de la familia. Según la carta, ella nunca imaginó que el asunto terminaría perjudicando tanto a su hermana. Cuando quiso arreglarlo, Aurelia ya no quiso volver a verla. Desde entonces, jamás se reconciliaron antes de la muerte de Concepción. Encontrar a Aurelia no fue sencillo. Hacía años que se había mudado a otra comunidad cerca de la sierra y casi nadie sabía exactamente dónde vivía. Después de preguntar durante varios días, logré dar con una dirección. Recuerdo perfectamente el viaje porque todo el camino sentí una ansiedad terrible.
como si alguien fuera sentado conmigo dentro de la camioneta. Varias veces miré el espejo retrovisor creyendo ver movimiento en el asiento trasero. Siempre encontraba solamente las bolsas con documentos y el chal gris de Concepción que llevaba conmigo sin saber por qué. Cuando llegué, Aurelia me recibió con una frialdad que entendí inmediatamente. Había envejecido muchísimo desde la última vez que la vi. Tenía la mirada dura y las manos marcadas por años de trabajo pesado. Apenas escuchó el nombre de Concepción, su expresión cambió completamente. Le entregué la carta y los documentos sin saber cómo explicarme. Mientras ella leía, noté algo extraño dentro de la casa. Una mecedora muy parecida a la nuestra estaba junto a una ventana, moviéndose despacio, aunque el aire permanecía completamente quieto alrededor. Aurelia terminó de leer llorando en silencio. Me contó cosas que jamás supe durante mi matrimonio. Después de perder aquellos terrenos, tuvo problemas económicos muy fuertes y acabó vendiendo casi todo lo que tenía. Durante años, esperó que Concepción regresara para enfrentar lo ocurrido, pero eso nunca pasó. Aún así, aceptó firmar los nuevos documentos para recuperar legalmente parte de la propiedad. Antes de irme, me dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Comentó que desde una semana antes de mi visita, había empezado a soñar diariamente con su hermana parada afuera de su cuarto. Regresé a Oaxaca esa misma noche bajo una lluvia terrible. Cerca de las 11, mientras guardaba los documentos firmados en el aparador, escuché otra vez el rechinido de la mecedora detrás de mí. Esta vez no sentí miedo inmediato. Cuando volteé, la silla se movía con más fuerza que nunca. El tejido colgado en el respaldo cayó lentamente al suelo y las agujas rodaron por el piso. Entonces vi reflejada a Concepción en la vitrina. No estaba quieta como otras veces. Parecía observarme directamente con una expresión cansada y profundamente triste. Me quedé inmóvil viendo aquel reflejo sin saber qué hacer. Por primera vez sentí que Concepción no intentaba asustarme, sino terminar algo que llevaba demasiado tiempo arrastrando. La imagen permaneció varios segundos frente a la vitrina, mientras la mecedora seguía balanceándose con fuerza. Después, levantó lentamente la mirada hacia el tejido tirado en el suelo. Entendí entonces que todavía faltaba algo. Recogí las agujas y la tela con manos temblorosas. El estambre estaba húmedo y frío, como si hubiera permanecido bajo la lluvia toda la noche. Al revisar el tejido, descubrí algo extraño escondido entre las vueltas de hilo. Había una pequeña llave oxidada envuelta cuidadosamente en un pedazo de tela. Nunca la había visto antes. Recordé entonces un baúl viejo guardado en el cuarto de servicio donde Concepción almacenaba cosas familiares que casi nunca abríamos. Fui hasta allá sintiendo nuevamente aquella presión en el pecho. El reflejo en la vitrina desapareció apenas salí del comedor, pero la mecedora siguió crujiendo detrás de mí, marcando un ritmo lento que todavía hoy puedo recordar perfectamente. El baúl estaba cubierto de polvo y olor a humedad. La llave abrió el candado al primer intento. Dentro encontré fotografías antiguas, cartas familiares y una caja metálica pequeña cerrada con cinta adhesiva amarillenta. Al abrirla, descubrí dinero guardado durante años y varios documentos notariales firmados recientemente por Concepción poco antes de morir. También había otra carta dirigida a Aurelia. En ella pedía perdón directamente, reconociendo todo el daño causado y explicando que aquel dinero representaba parte de lo obtenido injustamente tras la venta de los terrenos familiares. Al día siguiente, regresé con Aurelia para entregarle lo último que había encontrado. Esta vez me recibió diferente. Seguía existiendo tristeza en su mirada, pero también una especie de alivio difícil de explicar. Leímos juntos la segunda carta y permanecimos callados mucho rato después de terminar. Antes de irme, Aurelia me dijo que la noche anterior soñó nuevamente con Concepción,
Según ella, esta vez su hermana no estaba parada afuera del cuarto observándola. Estaba sentada tranquilamente en una mecedora, tejiendo en silencio mientras sonreía apenas un poco. Cuando regresé a mi casa sentí el ambiente distinto desde que abrí la puerta. El aire ya no pesaba igual. Aquella noche cené solo en el comedor, frente a la mecedora inmóvil, esperando escuchar nuevamente el rechinido de siempre. No ocurrió nada. Pasaron las horas y el silencio permaneció completamente normal por primera vez desde la muerte de Concepción. Antes de dormir, recogí el tejido que seguía tirado sobre la silla. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé dentro del aparador junto con las agujas y las cartas que había encontrado. Han pasado varios meses desde entonces. Nunca volví a ver la silueta reflejada en la vitrina, ni escuché la mecedora moverse sola durante la madrugada. A veces todavía despierto pensando que escuché pasos en el comedor, pero cuando salgo solamente encuentro oscuridad y el ruido lejano de los perros del barrio. La casa sigue sintiéndose vieja y silenciosa, aunque ya no transmite aquella angustia insoportable. Lo único que permanece igual es la mecedora junto a la ventana, quieta para siempre, como si por fin alguien hubiera soltado el último hilo pendiente. Me llamo Arnulfo y llevo 3 años cargando algo que no he podido contar completo, porque cada vez que lo intento, la gente me mira como si estuviera inventando todo. Tengo 46 años, trabajo manejando tractocamiones desde joven y conozco carreteras de memoria. Nunca he sido alguien miedoso ni supersticioso. Precisamente por eso me costó aceptar lo que pasó aquella madrugada rumbo a Tampico con mi hijo. Desde entonces ya no manejo de noche si puedo evitarlo, aunque antes era lo más normal para mí. Mi hijo se llamaba Emiliano y tenía 17 años cuando desapareció. Habíamos planeado ese viaje durante semanas porque íbamos a visitar a un primo enfermo que vivía cerca del puerto. Salimos desde Monterrey todavía de madrugada para evitar tráfico y llegar temprano. Recuerdo que hacía un calor raro para esas horas, de esos que dejan el aire pesado aunque todavía no salga el sol. Emiliano iba despierto al principio, escuchando música en su teléfono y viendo hacia la carretera completamente vacía frente a nosotros mientras avanzábamos entre tramos oscuros. Siempre me gustó manejar de noche porque sentía que la carretera pertenecía solamente a uno. Esa madrugada era diferente. Había kilómetros enteros sin un solo carro, sin luces lejanas, sin gasolineras abiertas. Apenas salimos de la zona donde todavía había señal, el teléfono dejó de funcionar por completo. Pensé que era normal porque hay partes donde nunca entra cobertura. Emiliano empezó a preguntarme cuánto faltaba y yo le dije que varias horas todavía. Después puso la música más bajita y se quedó viendo por la ventana como si algo afuera le llamara la atención. Pasando un tramo donde normalmente hay unos anuncios viejos de talleres mecánicos, vi un desvío que no recordaba haber visto antes. Era un camino angosto, apenas marcado por una señal oxidada inclinada hacia un lado. Lo extraño fue que juraba haber recorrido esa carretera decenas de veces y jamás había visto esa salida. Pensé que tal vez era una ruta nueva o una desviación temporal. Bajé la velocidad para leer el letrero, pero estaba tan desgastado que apenas se distinguían unas letras cubiertas de tierra y óxido. No sé exactamente por qué tomé ese camino. A veces me digo que estaba cansado o distraído, aunque en realidad sentía una curiosidad difícil de explicar. Emiliano levantó la vista y me preguntó si esa era la ruta correcta. Le dije que probablemente nos ahorraría tiempo porque parecía conectar más adelante con la carretera principal. El pavimento estaba viejo, lleno de grietas y piedras sueltas. Conforme avanzábamos, el silencio empezó a sentirse raro, como si incluso el motor sonara apagado alrededor de toda esa oscuridad inmóvil.
Después de unos minutos, noté un mezquite torcido al lado derecho del camino. Tenía una rama seca apuntando hacia arriba, muy fácil de reconocer porque parecía una mano levantada. Lo pasamos sin importancia. Más adelante apareció una roca enorme, partida exactamente a la mitad. Luego un poste caído cruzando parcialmente la cuneta. Seguimos avanzando varios minutos hasta que volví a ver el mismo mezquite torcido frente a nosotros. Ahí fue cuando sentí por primera vez que algo en ese camino estaba completamente mal. Al principio pensé que simplemente estaba confundido. Hay carreteras donde todo se parece y la madrugada puede jugarte trucos cuando llevas horas despierto. Pero después volvimos a pasar junto a la misma roca partida y el mismo poste caído, exactamente en el mismo orden. Frené un poco para mirar mejor alrededor. El camino seguía recto, sin vueltas ni bifurcaciones visibles. Emiliano me preguntó por qué estábamos dando vueltas y ahí noté algo raro en su voz, como si hablara medio dormido, aunque apenas hacía unos minutos estaba completamente despierto. Miré el tablero para calcular cuánto tiempo llevábamos ahí y sentí un vacío en el estómago. El reloj digital marcaba las 4:17 de la mañana. No se movía. Pensé que era una falla eléctrica, pero también noté que el indicador de kilometraje seguía igual. El motor funcionaba normal, las luces también, pero el tiempo parecía detenido dentro de la camioneta. Emiliano empezó a tallarse los ojos lentamente. Me dijo que sentía mucho sueño de repente. Le respondí que aguantara un poco mientras encontraba cómo salir de ese tramo extraño de carretera. En menos de 5 minutos estaba completamente dormido. Lo raro fue la forma en que cayó rendido, como si alguien le hubiera apagado el cuerpo. Lo llamé varias veces porque quería que me ayudara revisando el mapa del teléfono, aunque no hubiera señal. No respondió. Le moví el hombro mientras manejaba y apenas reaccionó con un murmullo incomprensible. Sentí miedo de verdad cuando vi que ni siquiera abrió bien los ojos. Emiliano nunca dormía tan profundo, mucho menos en un carro brincando sobre un pavimento tan viejo y lleno de baches. Seguí avanzando intentando mantener la calma. La carretera comenzó a verse todavía más extraña conforme pasaban los minutos. Había tramos donde la oscuridad parecía tragarse las luces altas de la camioneta. El aire afuera se veía espeso, casi como neblina muy fina pegada al suelo. Entonces vi una silueta parada a la mitad del camino. Era alta, inmóvil, demasiado delgada para distinguir si era hombre o mujer. Frené de golpe, pensando que podía atropellarla, pero al acercarme desapareció. No corrió ni se movió hacia un lado. Simplemente dejó de estar ahí. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Miré por los espejos, esperando ver a alguien detrás de nosotros, pero no había nada. Cuando volví la vista al frente, apareció otra vez el mezquite torcido. Ahí entendí que seguíamos atrapados en el mismo tramo. Bajé la velocidad casi hasta detenerme. A la orilla del camino distinguí una señal oxidada medio enterrada entre hierba seca. Pensé que quizá indicaba alguna salida cercana. Me acerqué lentamente con las luces apuntándole directo y sentí cómo se me helaban las manos al leerla. La señal estaba completamente cubierta de óxido, excepto por unas letras marcadas más recientes, como si alguien las hubiera raspado con un cuchillo. Decía solamente mi nombre, Arnulfo, nada más, ni dirección, ni advertencia, ni kilómetros. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apagar el aire acondicionado porque empecé a temblar. Volteé hacia Emiliano para despertarlo otra vez, pero seguía inmóvil, respirando apenas. Entonces noté algo peor. Afuera, a unos metros del camino, había una casa vieja de madera perdida entre la oscuridad, como si hubiera estado esperando nuestra llegada desde hacía años. No quería detenerme, pero algo dentro de mí sentía que seguir manejando era inútil. El camino nos había regresado varias veces al mismo lugar y la gasolina empezaba a bajar más rápido de lo normal.
Apagué el motor frente a la casa mientras intentaba despertar a Emiliano una vez más. Le hablé fuerte, le sacudí los hombros, incluso le mojé la cara con agua de una botella. Nada funcionó. Seguía profundamente dormido, con la respiración lenta y los ojos moviéndose debajo de los párpados, como si estuviera teniendo una pesadilla horrible. La casa estaba a unos 20 metros del camino, rodeada de mezquites secos y tierra agrietada. Parecía abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban cubiertas con tablas podridas y el techo tenía partes hundidas. Aún así, había algo raro en verla ahí. No parecía una construcción vieja olvidada al azar. Sentía más bien como si hubiera sido colocada exactamente en ese sitio para esperar a alguien. Caminé hacia la puerta tratando de entender por qué tenía esa sensación tan pesada en el pecho, mientras el silencio alrededor seguía completamente muerto. Cuando llegué a la entrada vi unas palabras grabadas sobre la madera. No estaban pintadas ni escritas con aerosol. Parecían marcadas profundamente con algún objeto filoso, como hechas poco a poco durante mucho tiempo. La frase decía: «Te estamos esperando, Arnulfo». Sentí que las piernas me temblaban. Revisé alrededor pensando que alguien me estaba jugando una broma enfermiza, pero no había huellas, carros ni luces cerca. Lo único que escuchaba era el sonido lejano del viento rozando los mezquites y un zumbido extraño, parecido a estática, saliendo desde dentro de la casa. Empujé la puerta apenas unos centímetros. El olor a humedad y madera vieja salió de golpe. Adentro estaba oscuro, pero alcancé a distinguir muebles cubiertos de polvo y una mesa volteada. El zumbido seguía sonando en algún lugar más profundo de la casa. Di 2 pasos adentro y entonces escuché algo parecido a la voz de Emiliano llamándome despacio. Salí inmediatamente creyendo que por fin había despertado. Corrí hacia la camioneta con una desesperación que todavía recuerdo perfectamente. Abrí la puerta del copiloto y sentí cómo se me vaciaba el cuerpo por completo. El asiento estaba vacío. El cinturón seguía abrochado, pero Emiliano ya no estaba ahí. Empecé a gritar su nombre alrededor de la carretera mientras alumbraba con la lámpara del teléfono. Revisé debajo de la camioneta, entre los árboles, detrás de la casa. No había ninguna huella reciente en la tierra. Era imposible que hubiera salido solo en ese estado. Corrí varias veces alrededor de la propiedad hasta quedarme sin aire. Entonces escuché pasos dentro de la casa. Entré desesperado pensando que quizá alguien se lo había llevado, pero adentro tampoco encontré a nadie. El zumbido comenzó a escucharse más fuerte, mezclado con voces incomprensibles saliendo de todas partes. Las paredes crujían como si hubiera personas caminando detrás de ellas. Intenté salir de la casa y por un momento juré que la puerta principal había desaparecido. Entré en pánico. Corrí entre habitaciones oscuras hasta que vi una ventana rota al fondo. Me aventé por ahí sin pensar y caí sobre la tierra lastimándome el brazo. Cuando levanté la vista, la casa ya no estaba. Solamente quedaba la carretera vacía frente a mí y el amanecer apareciendo a lo lejos. Corrí hacia la camioneta, esperando encontrar a Emiliano escondido atrás o tirado cerca del camino, pero seguía completamente solo. El reloj del tablero volvió a moverse de golpe. Marcaba las 6:52 de la mañana. El tanque de gasolina estaba casi vacío, aunque según mis cálculos no habíamos manejado tanto tiempo. Arranqué desesperado y seguí derecho sin mirar atrás. Después de unos kilómetros apareció otra vez la carretera principal hacia Tampico, como si nunca hubiera salido de ella. Lo primero que hice fue detenerme en una gasolinera para pedir ayuda. Los empleados pensaron que estaba borracho o confundido. Traté de explicarles lo sucedido, pero mientras hablaba me di cuenta de lo imposible que sonaba todo. Llamaron a la policía y regresamos juntos al tramo donde juraba haber tomado el desvío. No había ningún camino, solamente monte seco a los lados de la carretera.
Buscamos durante horas mientras llegaban más patrullas y equipos de rastreo. Revisaron brechas, pozos, construcciones abandonadas y kilómetros completos alrededor. Nunca encontraron rastro de Emiliano, ni ropa, ni teléfono, ni huellas. Absolutamente nada relacionado con él apareció jamás. Durante meses me trataron como principal sospechoso. Me hicieron pruebas, interrogatorios y reconstrucciones del recorrido. Revisaron cámaras de casetas, tickets de gasolina y llamadas telefónicas. Todo coincidía hasta cierto punto de la madrugada, donde parecía que simplemente desaparecimos varias horas del mapa. Mi esposa terminó dejándome porque decía que yo ocultaba algo horrible. La entendí. Yo mismo empecé a dudar de mi memoria. Hubo noches donde pensé que quizá había sufrido algún ataque nervioso mientras manejaba. Pero entonces recordaba la señal oxidada y aquella frase grabada en la puerta, esperando solamente por mí. Un año después intenté recorrer nuevamente la ruta. Necesitaba demostrarme que todo había sido una confusión causada por el cansancio. Manejé durante el día para sentirme seguro. Al llegar cerca de aquel tramo, la radio comenzó a llenarse de estática exactamente igual al zumbido que escuché dentro de la casa. Pensé que era coincidencia hasta que escuché claramente la voz de Emiliano diciendo mi nombre muy despacio. Frené tan fuerte que casi salgo del camino. Después vino silencio absoluto. Nunca había sentido un terror tan profundo como en ese instante. Desde entonces, la voz aparece algunas veces cuando paso cerca de esa carretera. Siempre ocurre de noche y siempre entre la misma zona donde desapareció el desvío. Primero entra la estática en la radio. Luego escucho respiración y finalmente a Emiliano llamándome como aquella madrugada. Una vez incluso escuché que me decía que no me detuviera. Dejé de trabajar rutas largas porque ya no soporto manejar solo después del anochecer. Hay noches donde despierto convencido de haber visto nuevamente el mezquite torcido afuera de mi ventana, aunque viva lejos de cualquier carretera desierta. Hace apenas 2 meses encontré algo que terminé guardando bajo llave en mi casa. Revisando una vieja caja del viaje, apareció el teléfono de Emiliano completamente apagado y cubierto de tierra seca. La policía juró hace años que nunca estuvo dentro de la camioneta después de la búsqueda. Cuando logré encenderlo, solamente había una grabación de audio hecha a las 4:17 de la mañana. No se escuchaba su voz. Solo un montón de estática y varias personas susurrando al mismo tiempo una frase que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Te seguimos esperando, Arnulfo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Baldomero. Y todavía me cuesta trabajo contar esto sin sentir un hueco raro en el pecho. Hace unos años compré una casa vieja en Pátzcuaro con la intención de convertirla en un hospedaje turístico. Yo llevaba tiempo buscando una propiedad grande, con buena ubicación y algo de historia para atraer visitantes. Cuando encontré aquella casa, sentí que me había sacado la lotería. Era enorme. Tenía patio interior, corredores antiguos y detalles de cantera muy bien conservados. Lo único raro era el precio ridículamente bajo. El vendedor era un señor muy serio que casi no hablaba. Me enseñó la propiedad rápido, como si quisiera terminar cuanto antes. A mí no me importó porque la casa me encantó desde que crucé el zaguán. Tenía humedad, polvo acumulado y varias habitaciones inutilizadas, pero estructuralmente estaba mejor que otras propiedades más caras que había visto en la zona. Firmamos papeles esa misma semana y me entregaron las llaves al día siguiente. Recuerdo claramente que el antiguo dueño evitó despedirse dentro de la casa. Esperó afuera, junto a la calle.
Los primeros días fueron normales. Contraté albañiles, electricistas y 2 muchachos para limpieza pesada. Todos trabajaban bien durante la mañana, pero cerca de las 6 de la tarde empezaban a ponerse incómodos. Revisaban seguido el reloj, evitaban entrar solos a ciertas habitaciones y dejaban herramientas olvidadas con tal de salir rápido. Yo pensaba que eran supersticiones típicas relacionadas con casas antiguas. En Pátzcuaro siempre circulan historias raras, sobre todo alrededor de construcciones viejas. No les di importancia porque necesitaba avanzar rápido con la remodelación antes de temporada alta. La primera señal extraña apareció durante una noche lluviosa. Me había quedado revisando presupuestos en una mesa plegable instalada en el comedor principal. Cerca de las 11 empecé a escuchar golpes suaves provenientes del patio trasero. Sonaban lentos, espaciados, como si alguien tocara madera húmeda con los nudillos. Salí con una lámpara pensando que quizá algún trabajador había dejado algo mal acomodado. El patio estaba vacío. Lo único raro era un olor desagradable, parecido al hierro oxidado mezclado con tierra mojada. El ruido desapareció apenas puse un pie afuera. Al día siguiente, uno de los albañiles me pidió hablar en privado. El hombre llevaba años trabajando en remodelaciones y se veía genuinamente nervioso. Me dijo que ninguno quería quedarse después del atardecer porque escuchaban pasos en una zona cerrada al fondo del patio. Según él, alguien caminaba ahí incluso cuando todos estaban juntos. Yo revisé el lugar y encontré un muro improvisado con yeso mucho más nuevo que el resto de la construcción. Parecía cubrir el acceso hacia un cuarto antiguo. Pensé que tal vez habían clausurado un almacén deteriorado. Durante los días siguientes, no pude quitarme esa parte de la casa de la cabeza. Cada vez que pasaba cerca del muro, sentía una presión incómoda en los oídos, como cuando uno cambia de altura en carretera. Los trabajadores comenzaron a renunciar poco a poco. Uno dijo haber escuchado murmullos detrás de la pared. Otro aseguró que alguien respiraba del otro lado mientras trabajaba. Yo seguía creyendo que exageraban, hasta que una tarde descubrí marcas recientes sobre el yeso, líneas delgadas como si alguien hubiera intentado raspar desde adentro. Después de encontrar aquellas marcas, decidí abrir la pared. No quería seguir gastando dinero en rumores, ni permitir que los trabajadores inventaran historias para abandonar la obra. Compré herramientas y regresé solo una mañana nublada. Desde el primer golpe, el yeso comenzó a desmoronarse con demasiada facilidad, como si hubiera sido colocado rápido y sin intención de durar muchos años. Mientras abría espacio, sentía un olor cada vez más fuerte, una mezcla amarga entre humedad encerrada y algo viejo que me revolvía el estómago sin explicación clara. Cuando logré hacer un hueco suficientemente grande, vi un cuarto pequeño completamente oscuro. No tenía ventanas ni muebles. Entré alumbrando con una lámpara y de inmediato entendí por qué alguien había decidido sellarlo. Las 4 paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados a mano. Algunos parecían letras deformes y otros simples figuras repetidas. Todos estaban hechos con una sustancia oscura ya seca que había escurrido lentamente sobre el muro. En el centro del piso aparecía una figura más grande, formada por líneas circulares conectadas entre sí de manera extraña. No quise tocar nada. Sentí un miedo muy raro, diferente al susto normal. Era más bien una sensación de invasión, como si hubiera entrado a un lugar donde no debía estar. Tomé algunas fotos con el celular para enseñárselas después a alguien que entendiera más sobre construcciones antiguas o rituales regionales. Apenas salí del cuarto, empecé a escuchar un zumbido grave dentro de la cabeza. Cerré otra vez el acceso provisionalmente y me fui del lugar pensando que el encierro me había afectado por el olor o el polvo acumulado. Esa misma tarde comenzaron los problemas de verdad.
Mientras manejaba rumbo al centro de Pátzcuaro, escuché claramente mi nombre dentro de mi cabeza. No fue una voz externa ni un pensamiento normal. Sonó arrastrado, lento, como si alguien apenas estuviera aprendiendo a pronunciarlo. Baldo Mero. Sentí un escalofrío inmediato. Me estacioné creyendo que estaba demasiado cansado, pero entonces comenzó un dolor intenso en ambos oídos. Al tocarme descubrí sangre bajando lentamente por el cuello. El zumbido aumentó hasta dejarme casi mareado dentro del carro. Esa noche dormí en un hotel porque no quería regresar a la casa. Pensé que quizá había inhalado algo tóxico dentro del cuarto sellado y necesitaba descansar. Cerca de las 3 de la mañana desperté abruptamente al escuchar mi nombre otra vez. La voz ya sonaba más clara. No venía del pasillo ni de otra habitación. La escuchaba dentro de mi cabeza, pegada a mis pensamientos. Encendí la luz y encontré pequeñas manchas de sangre en la almohada. Mis oídos seguían sangrando lentamente, aunque el dolor había disminuido bastante. Los siguientes días fueron peores. La presencia no se quedó en la casa. Me siguió a todas partes. Dormí en casa de un conocido en Morelia y escuché pasos alrededor de la cama durante toda la madrugada. Después intenté quedarme dentro de mi carro, estacionado cerca de una gasolinera iluminada, pero la voz volvió. A veces susurraba mi nombre, otras veces repetía sonidos incomprensibles muy cerca de mis oídos. Dejé de contestar llamadas y apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura grande dibujada en el piso del cuarto oculto. Después de casi una semana sin dormir bien, empecé a perder la noción del tiempo. Dejé de ir a la obra y tampoco contestaba mensajes de clientes ni familiares. Me la pasaba manejando entre pueblos cercanos, intentando mantenerme ocupado para no escuchar la voz. El problema era que ya no aparecía solamente durante la noche. A veces surgía mientras compraba comida o cargaba gasolina. Siempre pronunciaba mi nombre de forma lenta y torcida. Cada vez sonaba menos humana, como si algo estuviera practicando imitar una voz real desde muy lejos. Mi estado físico empeoró rápido. Los sangrados de oído se hicieron más frecuentes y comencé a despertar con las manos manchadas de tierra húmeda. No entendía cómo llegaba eso ahí porque dormía dentro del carro con las puertas cerradas. Una madrugada estacionado cerca de Quiroga, sentí que alguien se sentó detrás de mí. El vehículo bajó ligeramente por el peso. No quise voltear. Permanecí inmóvil hasta escuchar una respiración profunda justo detrás de mi nuca. Después volvió el zumbido insoportable y terminé vomitando afuera, sobre el pavimento mojado. Intenté buscar ayuda. Fui con un médico pensando que quizá estaba sufriendo algún trastorno nervioso provocado por estrés extremo. Me revisaron los oídos y no encontraron explicación para las heridas internas. El doctor insistió en que descansara y evitara obsesionarme con ideas raras. Esa misma tarde, mientras esperaba una receta en la farmacia, vi algo escrito con el dedo sobre el vidrio empañado de un refrigerador. Era uno de los símbolos del cuarto oculto. Apenas lo miré, escuché mi nombre susurrado tan fuerte que sentí un pinchazo terrible dentro del cráneo. Regresé a la casa varios días después porque ya no soportaba vivir huyendo. El lugar estaba completamente silencioso. Ni siquiera se escuchaban perros en la calle cercana. Caminé hasta el patio y encontré el muro nuevamente cerrado. Yo mismo lo había dejado abierto después de descubrir el cuarto. Al acercarme noté que el yeso todavía estaba húmedo, como recién colocado. Sentí un miedo auténtico por primera vez desde que comenzó todo. Aún así tomé un marro y empecé a romper la pared. Cada golpe hacía eco dentro de la casa vacía. Cuando finalmente entré otra vez al cuarto, descubrí algo todavía peor. Los símbolos ya no eran iguales. Habían aparecido nuevos trazos sobre las paredes y parte del techo. Algunos parecían hechos recientemente porque todavía brillaban bajo la lámpara.
En el centro del piso, la figura grande estaba incompleta. Faltaban varias líneas en uno de los extremos, como si alguien hubiera detenido el dibujo antes de terminarlo. Entonces comprendí algo horrible. La presencia no me estaba persiguiendo para atacarme. Quería que regresara. Quería que terminara aquello que alguien había dejado inconcluso. Esa noche intenté ignorar la idea y salí otra vez de la propiedad. Apenas avancé unos kilómetros, comenzó el dolor más fuerte que había sentido en mi vida. Mis oídos sangraron tanto que terminé deteniéndome a mitad de carretera. La voz dejó de susurrar y habló claramente por primera vez. No entendí las palabras completas, pero reconocí una instrucción repetida varias veces dentro de mi cabeza. Tenía que volver. Tenía que arrodillarme frente a la figura central y completar el patrón con mis propias manos antes de que algo peor ocurriera. Regresé a la casa cerca del amanecer, completamente derrotado. Ya no pensaba en explicaciones racionales ni en encontrar ayuda. Solo quería que la voz desapareciera, aunque tuviera que hacer algo absurdo para conseguirlo. Entré directamente al cuarto oculto, llevando una lámpara, un bote con agua y varios trapos. El aire ahí adentro se sentía más pesado que antes, caliente y húmedo, como si el lugar respirara lentamente. Apenas crucé la entrada, el zumbido dentro de mi cabeza disminuyó por primera vez en muchos días y entendí que esperaba mi regreso. Me arrodillé frente a la figura incompleta del piso. De cerca pude notar que los trazos no estaban hechos solamente con pintura o alguna sustancia común. Había partes endurecidas, oscuras y agrietadas que parecían mezcladas con sangre vieja. Sentí náuseas al imaginar cuántas personas pudieron haber participado en aquello antes de que sellaran el cuarto. Aún así, extendí la mano temblando y seguí las líneas faltantes usando aquella misma materia seca que encontraba alrededor. Mientras avanzaba, la voz repetía sonidos bajos dentro de mi cabeza cada vez más tranquilos y lentos. No sé cuánto tiempo pasé completando el patrón. Perdí completamente la noción de las horas. En algunos momentos escuchaba pasos alrededor mío, aunque el cuarto seguía vacío. También sentía algo parecido a dedos fríos rozándome la espalda y los hombros. Lo peor era la sensación de que alguien observaba desde muy cerca, agachado justo detrás de mí. Aún así, seguí trazando líneas, porque cada vez que intentaba detenerme, regresaba aquel dolor insoportable en los oídos. La figura parecía cerrarse sobre sí misma conforme añadía los últimos símbolos alrededor del centro. Cuando marqué la última línea, ocurrió algo que jamás voy a olvidar. El zumbido desapareció de golpe. El silencio fue tan absoluto que incluso dejé de escuchar mi propia respiración durante unos segundos. Después sentí un alivio brutal, como si me quitaran cientos de kilos de encima. La presión en la cabeza desapareció completamente y la sangre dejó de salir de mis oídos. La lámpara comenzó a parpadear y por un instante juraría haber visto una silueta agachada frente a mí, del otro lado del símbolo terminado, observándome fijamente sin moverse. No esperé a descubrir qué era. Salí del cuarto casi arrastrándome y abandoné la casa antes de que anocheciera. Esa misma semana busqué compradores y acepté una oferta mucho menor de lo que realmente valía la propiedad. El hombre que la adquirió hizo varias preguntas sobre la remodelación inconclusa y sobre el cuarto del patio, pero le dije que nunca encontré nada importante ahí. Firmamos los documentos rápido. Esta vez fui yo quien evitó despedirse dentro de la casa. Dejé las llaves sobre una mesa afuera y me fui sin volver atrás. Han pasado varios años desde entonces y nunca regresé a Pátzcuaro. Los sangrados terminaron el mismo día que completé aquella figura, pero todavía hay noches en las que despierto sobresaltado, recordando el sonido de mi nombre pronunciado lentamente dentro de mi cabeza. Nunca conté esto públicamente porque sé cómo suena.
Aún así aprendí algo que jamás voy a olvidar. Hay lugares donde ciertas cosas permanecen encerradas por una razón, y abrirlas puede convertirte en parte de algo que llevaba mucho tiempo esperando terminarse. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.